El siguiente programa tiene clasificación O, de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores, gracias al respaldo publicitario de... Amor, ¿dónde están las maletas de viaje? Se las presté a mi mamá. ¿Por qué? ¿Nos vamos de vacaciones? Nos vamos a apoyar a Ecuador en los partidos de la Copa en Estados Unidos. ¿Qué? Es que contraté el internet de fibra óptica de Claro que incluye el canal del fútbol más telefonía fija ilimitada. Todo desde $21 más impuestos. ¡Wow! Y ya estamos participando por viajes a los partidos de Ecuador en la Copa en Estados Unidos. Contrata tu plan de internet con Claro llamando al 505,000 y participa por viajes y televisores. Más información en claro.com.es. Hola, buenos días. Las reformas al Seguro Social aprobadas por la Asamblea Nacional han causado profunda inquietud en varios sectores porque lejos de buscar soluciones a los graves problemas que tiene la institución, podrían generar otros más, en especial la politización del Consejo Directivo por los requisitos para ser miembros y la designación del representante del Ejecutivo que se haría en la Asamblea Nacional de una terna. Mientras tanto, los problemas estructurales no son abordados y las propuestas de una comisión especial formada por el anterior gobierno para hacer propuestas para salvar el fondo de pensiones no han sido consideradas, al igual que otras hechas por distintos sectores. ¿A dónde va el IES? ¿Cómo contrarrestar los peligros de que el fondo de pensiones quiebre y que el fondo de salud se deteriore cada vez más? ¿Qué debería hacer el Ejecutivo con las reformas? Y otra pregunta, ¿pagará el gobierno la deuda del Seguro Social? Respuestas a estas y otras interrogantes buscaremos hoy en esta emisión de Descifrando. Bienvenidos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Agradezco por la presencia a 3 personas conocedoras de la materia. La economista María de los Ángeles Rodríguez, vocal del Consejo Directivo del IES en representación de los empleadores, el licenciado Henry Llanes, exdiputado, representante de los jubilados de Pichincha, y la doctora Patricia Borja, experta y autora de libros sobre temas de la seguridad social. Comencemos con usted, María de los Ángeles. El sector empleador ha evidenciado su desacuerdo con las reformas parciales aprobadas por la Asamblea porque dicen llevaría a politizar el directorio del IES. ¿Por qué piensan que se politizaría pasando de 3 a 5 integrantes? Bienvenida, economista María de los Ángeles Rodríguez. Buenos días. Buenos días, con su prestigiosa audiencia, mi querida Thalía. Un saludo también a la doctora Patricia Borja y al licenciado Henry Llanes. Un gusto de poder compartir con todos ustedes este momento de un tema tan importante para el Ecuador. Efectivamente, nosotros consideramos que la reforma de ley de la seguridad social que ha sido aprobada por la Asamblea Nacional no aporta en ningún sentido a mejorar la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Consideramos que más bien crea un problema más en la gobernanza del Consejo Directivo, pues al pasar de 3 a 5 miembros, se estaría conformando por los miembros que se están aumentando en el Consejo Directivo, se estaría conformando una mayoría en el Consejo Directivo y por lo tanto las decisiones no serían tomadas desde un punto de vista democrático, digamos, porque estaría la balanza inclinada hacia los intereses de un solo sector cuando el convenio de la OIT establece que cuando hay un régimen de seguridad social que está conformado por 3 aportantes como son el Estado, los empleadores y los trabajadores, la representación debe ser tripartita y en la Ley de Seguridad Social menciona además que debería ser paritaria, de tal manera que estamos yéndonos en contra de este convenio de la OIT, que es el organismo internacional experto en seguridad social, que ha evaluado ya cuál es el mejor mecanismo de gobernanza en el mundo, no en el Ecuador, en el mundo. Entonces, el Ecuador es suscriptor, signatario de este convenio de la OIT, el convenio número 102, y estamos yéndonos en contra de algo que ha sido evaluado y analizado de tal manera que no entiendo por qué estamos inventándonos cosas nuevas a algo que ya ha sido evaluado a nivel mundial.
Esto está creando, como digo, un desbalance, y además del requisito un desbalance porque estaría una mayoría de 3 de los 5 miembros tomando todas las decisiones del Consejo Directivo, y adicionalmente se pretendía anteriormente que el presidente sea nombrado, bueno, eso se eliminó, así que mejor no me refiero a eso, perdón, pero sí, se estaría generando un desbalance por la forma como se estarían tomando las decisiones en el Consejo Directivo, llevándolas hacia los intereses de un solo sector, cuando no se trata de eso, sino se trata de que fluya el diálogo. El tripartismo lo que hace es garantizar el diálogo entre los 3 sectores que están representados en el Consejo Directivo. Y si es que hay una sobrerepresentación de un sector en ese consejo, evidentemente se va a crear un desbalance, y por lo tanto las decisiones se tomarían por la mayoría de se estarían tomando básicamente por esa mayoría. Ahora, por ejemplo, perdone una interrupción, ¿qué queda? Porque ya está hecho, pero va a ir a manos del Ejecutivo. Ustedes ya habrán tenido, me imagino, algún acercamiento con el Ejecutivo, con su propio representante en el Consejo Directivo. Bueno, está a la cabeza del IES, del representante del Ejecutivo. ¿Qué dicen? O sea, ¿cuál es la salida? Porque si es que no hace bien y al contrario hace daño, hay que tratar de bloquear esto. Bueno, efectivamente, como sabemos, de acuerdo al artículo 66 de la Ley de Seguridad Social y al 133, me parece que es de la Constitución, el presidente de la República puede hacer un veto parcial a esta que es una iniciativa ciudadana, y él puede ir artículo por artículo de la ley que ha sido aprobada y así ir proponiendo nuevas reformas, objeciones a cómo está, y proponer un nuevo articulado, y eso tendría que ser presentado a la Asamblea Nacional. Gracias, María de los Ángeles Rodríguez. Henry Llanes, tampoco los jubilados están conformes como han quedado las reformas, porque no se han tomado en cuenta las sugerencias de la iniciativa popular normativa que presentó usted con más de 50,000 firmas de apoyo. ¿Qué sucedió y cuáles son las objeciones que tiene? Bienvenido, licenciado Henry Llanes, buenos días. Buenos días, señora Talía, un cordial saludo para la economista María de los Ángeles Rodríguez Rosero y también para la doctora Patricia Borja. Bueno, nosotros tenemos algunos antecedentes de fondo por qué impulsamos esta iniciativa popular normativa. Primero, porque la propia Constitución y la ley faculta que los ciudadanos se pueden organizar y pueden impulsar reformas de ley y reformas constitucionales, con excepción en temas tributarios, aplicar la división política territorial del Ecuador no se puede hacer, así como tampoco generar egresos para el presupuesto general del Estado. De manera que es equivocado lo que dice el economista Walter Espuri, el economista Pablo Lucio Paredes, el economista René de Augusto Latorre, que esto no mejora económicamente. Sí, nosotros no estamos facultados para hacer ese tipo de proyectos de ley, ¿no? Entonces hay que leer bien la Constitución y la ley y comprender. En cuanto a la materia, yo también tengo que dejar claro, porque aquí hay una distorsión, y en el tema del aprendizaje y de la formación intelectual, muchas veces por intereses solo se dicen las cosas parcialmente. Y no se habla de la realidad de manera integral. Yo le digo al Ecuador y a nuestros panelistas que están aquí, a usted Talía, y a los afiliados y jubilados, que el Seguro Social surgió en el mundo, se institucionalizó como política pública en la penúltima década del siglo XIX, no para proteger al gobierno, no para proteger a los empleadores, no para proteger al Estado. Entonces, que de una vez entiendan que el Seguro Social surgió en el mundo para proteger a los trabajadores, para proteger la salud de los trabajadores y para proteger la pensión jubilar de los trabajadores, ¿no? De manera que y también que lo entiendan, que dentro de los acuerdos obrero-patronales, ¿ya?, se acordó de que los empleadores y el trabajador paguen una prima mensual definida en función de un cálculo actuarial. De manera que esas obligaciones que los empleadores tienen es porque tienen trabajadores y porque tienen que cuidar la salud de los trabajadores. No es algo gratuito, no es algo generoso. Entonces yo siempre me pregunto, ¿qué hacen los empleadores manejando los recursos de los afiliados? ¿Qué hace el Estado manejando los recursos de los afiliados? No tienen derecho. Quienes deberían manejar a los trabajadores, miren que en la penúltima década del siglo XX, los consejos de salud en Prusia, cuando Bismarck era el primer ministro de Alemania, quienes manejaban los consejos de salud, ya en ese entonces, en la penúltima década del siglo XIX, eran los trabajadores, eran los obreros, ¿no? Entonces también lo aclaro a eso, porque aquí se quiere distorsionar, a justificar lo que no es justificable. Y luego molesta porque quienes han manejado y quienes le han llevado al borde de la quiebra al Seguro Social es el gobierno.
por tres cosas, ¿no? Porque lo ha politizado enormemente al gobierno y de una vez lo digo. En el caso del Seguro Social, al año 82 se creó un partido político en el Seguro Social cuando era director general del IES, el doctor Enrique Gallegos Arias. Qué terrible politización, más politización que eso no debe haber. En el año 2010 se creó el movimiento político Avanza cuando presidente del Consejo Directivo del IES era el señor economista Ramiro González y que llevó una nómina, que a propósito sería bueno la economista María de los Ángeles Rodríguez que hagan una investigación a fondo, una auditoría forense para todos los daños y perjuicios que se ha causado al Seguro Social. ¿Sabe cuántas personas llevó al Seguro Social Ramiro González? Y que creó el movimiento político Avanza con los recursos de los trabajadores. 25.350 personas. ¿Qué más politización que del Seguro Social? No puede haber otra que esa. Y la tercera cosa, en el año 2017, cuando venía el señor Richard Espinosa Guzmán, a quien no lo han fiscalizado, y a ninguno de los miembros del Consejo Directivo los han fiscalizado. Mire que ese señor llevó una nómina de 25.550. Ni siquiera una multinacional hace eso. Ni siquiera una multinacional ha hecho eso. ¿Sabe cuántas personas? 25.550. Y Richard Espinosa Guzmán, por los recursos de los trabajadores, creó el movimiento político Cambio Generacional. ¿Sabe cuánto era la nómina en el año 2000, en enero del 2006, año 2007, cuando Correa asumió la presidencia de la República? ¿Sabe cuánto eran? 10.164 personas. ¿Sabe cuánto nos dejó el correísmo al 31 de diciembre en el Seguro Social? Una nómina de 38.154. ¿Sabe cuánto nos costó a los trabajadores y que nadie ha dicho nada? Y que nadie nos defiende. Ni siquiera el representante de los asegurados. ¿Sabe cuánto fue ese costo? De 980 millones de dólares. Ahora debe estar superando los $1.000 millones entre los 12 salarios, 13º y 14º. Nosotros le pagamos como trabajadores a toda la nómina que labora en el Seguro Social. Y tanto los trabajadores de allí como las autoridades de allí no defienden los recursos de los afiliados al extremo que le ha llevado a la prestación de salud a la quiebra. Por eso no hay atención médica eficiente en función de los afiliados y los jubilados. Yo mismo tengo una cita médica, un turno, ya que no me señalan la fecha, del 15 de agosto del año 2023 para un examen de audiometría. Hoy estamos prácticamente en marzo ya del año 2024 y no me dan el turno. Y entonces, así como sucede conmigo, son con miles de afiliados, son con miles de jubilados. Entonces no se puede manejar el Seguro Social de esta manera y lo quieren seguir. Entonces nosotros decimos que en función de lo que dispone el artículo 372 de la Constitución de la República, que dice que los recursos del Seguro Universal Obligatorio no son del fisco. Ninguna institución debe intervenir en el manejo, ninguna institución del Estado debe intervenir en el manejo de fondos y reservas ni menoscabar el patrimonio, que ha hecho precisamente el gobierno. Como institución del Estado, ha menoscabado el patrimonio de ellos. Henry, una pregunta para matizar un poco. Ha dicho cosas muy interesantes y en efecto, por lo menos hay dos que están fuera del país de los que administraron el seguro. El uno inclusive es prófugo de la justicia, tengo entendido, el señor González, y en verdad crearon partidos políticos, pero tampoco se ha visto una reacción de parte de ustedes como para que denunciarles y hacer un seguimiento para que paguen, ¿no? Porque haber incrementado en el número tan enorme el Seguro Social asumido como botín político de los que ganan las elecciones no es dable, pero ahorita estamos analizando una decisión de la Asamblea que de lo que escuchaba a los expertos podría trastocar y la gobernanza, como ha dicho la economista María de los Ángeles Rodríguez, y entonces eso me gustaría que nos diga cuál es su visión de lo que acaba de decidir la Asamblea. Sí, mire, yo siempre estuve en desacuerdo del actual Consejo Directivo del IES, porque en la Constitución de la República, a propósito de economista María de los Ángeles Rodríguez Rosero, léale, allí no hay gobierno tripartito, allí no hay gobierno paritario, y el convenio con la IT no es coercitivo para el Estado ecuatoriano ni para el gobierno. Pregúntele a la Revolución Ciudadana por qué echaron abajo el gobierno tripartito y el gobierno paritario en la Asamblea de Montecristi. ¿Sabe dónde había esta discusión? En la reforma constitucional del año 98. Pero yo no estoy de acuerdo que los representantes de los afiliados y los asegurados y de los jubilados tengan un voto de minoría, que no les pueden imponer a los dos, porque siempre los dos, el de los empleadores y el del gobierno, siempre votan juntos. Y cuando traiciona el representante de los asegurados termina siendo cooptado por los dos votos. Entonces se hacen tres y no hay quien defienda a los asegurados. Entonces, entonces ¿qué propusimos? Que hayan 5 miembros, ¿no? Todos los afiliados, y hay requisitos que tienen que cumplir. No es que cualquiera puede ir ahí.
y un representante de los jubilados, para que hayan 3 votos. ¿Para qué? Para que defiendan los recursos de los afiliados, para que haya buenas prestaciones. Y entonces, claro, el gobierno la distorsionó con el liderazgo de la Revolución Ciudadana, ¿no? Porque ellos son responsables, ¿no? Entonces torcieron un principio democrático, porque la propuesta nuestra era que entre los 5 se elijan al presidente y al vicepresidente, pero aquí sucedió lo contrario, que por ley lo ponen de presidente al delegado del gobierno. Gracias Henry, tenemos todavía bastante de parte del programa de una hora para hablar de este tema que es esencial, porque a veces uno cree que simplemente afecta a las personas que están manejando la seguridad social o están opinando, afecta a todo el país. A la larga todos en algún momento dado vamos a tener que recibir alguna pensión del IES, y eso es lo que hay que prever, ¿no? Que cuando toque, y a los que están ahora también les llegue la recompensa de todo su esfuerzo, de toda una vida. Gracias, licenciado Henry Llanes. Voy con Patricia Borja, una de las mayores expertas de este país. Me gustaría que nos cuente si usted fue consultada por los asambleístas para tomar esta decisión tan importante y tan grave, porque he escuchado a varios sectores que dicen que así no va a resultar bien, y al contrario, la gobernanza del Seguro Social, que es un ente que tiene todos los problemas que uno puede imaginarse. Ahí están todos los males del país resumidos en esa institución, pero agregarle uno más parece siniestro. ¿Cuál es su criterio sobre las reformas aprobadas en la Asamblea? Doctora Patricia Borja, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Talía. Un saludo para la economista María de los Ángeles Rodríguez, un saludo también para el licenciado Henry Llanes y por supuesto para toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. En este caso, le debo manifestar que no he sido o no fui invitada a la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social de la Asamblea Nacional. Sin embargo, me permití enviar por correo electrónico a la comisión algunas observaciones al contenido de este proyecto de ley que parte de una iniciativa popular normativa. Lo que le puedo manifestar también es que en el caso ya del contenido del proyecto de ley, tal como fue aprobado en esta semana, el día martes, en segundo y definitivo debate por parte de la Asamblea Nacional, sí, definitivamente hay algunas observaciones, alertas o preocupaciones. Primero le puedo señalar que hay que considerar algunos elementos en torno a algunas sugerencias que ha realizado la Organización Internacional de Trabajo en varios ámbitos. Uno de estos ámbitos, en un informe del año 2019, por ejemplo, que analizó e hizo un estudio comparativo entre varios órganos de gobierno de varios países de aquí de Latinoamérica, lo que señaló es que el caso del Ecuador, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es usual, o inusual mejor dicho, rectificó este particular porque hay tan solo 3 integrantes, y sugería la OIT que sería necesario o interesante al menos pensar en incrementar el número de miembros. Pero eso no debe dejar de lado lo que ha señalado la economista María de los Ángeles en el sentido de lo previsto por el convenio 102 de la Organización Internacional de Trabajo, que fue ratificado en este caso por el Estado ecuatoriano en 1974, y que de acuerdo con la jerarquía normativa prevista por el artículo 425 de la Constitución, pues debe ser aplicado incluso cuando se refiere a la materia de derechos humanos, puede prevalecer sobre cualquier otra norma jurídica. Y bueno, en este caso este convenio plantea esta estructura tripartita para los órganos de gobierno de las instituciones de seguridad social. Lo que ahora se está planteando son algunas modificaciones en el caso de los integrantes, del número de integrantes del Consejo Directivo, lo propio en el caso del directorio del BIES, pero además hay modificaciones en torno al proceso de designación. En el caso, por ejemplo, del representante del Ejecutivo, lo que se plantea es que ya no haya una designación directa, como se ha mantenido hasta el momento, sino que más bien el presidente de la República tenga que remitir una terna a la Asamblea Nacional para que en el plazo de 15 días este órgano legislativo proceda a emitir un pronunciamiento a través de una resolución y determinar quién sería el representante principal o titular. Y claro, también está previsto que cada uno de los integrantes del Consejo Directivo tenga un alterno. Se mencionan algunas secciones del proyecto de ley, en otros como más bien como suplente.
pero si no se pronunciara en este plazo de 15 días, pues realmente pasaría a ser designado quien ocupe el primer lugar en esta terna. Pero además hay un tema que me parece bastante preocupante y sin duda no se ajusta a lo previsto por la Constitución, y me refiero a lo que han planteado en el artículo 8 de este proyecto, que plantea una reforma al artículo 28.2 de la Ley de Seguridad Social, en el sentido de que los miembros del directorio lo han redactado de esta manera, aun cuando la denominación es consejo directivo, pero más allá de eso, lo que plantea es que sean sujetos de fiscalización y control político por parte de la Asamblea Nacional, conforme a la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a pesar de que el artículo 131 de la Constitución no incorpora o no ha previsto que los miembros del Consejo Directivo sean sujetos de control político y fiscalización. Y hay un antecedente que también me parece importante mencionar, y es que ya la Corte Constitucional el año anterior realizó un análisis sobre un planteamiento de la Asamblea Nacional en torno a realizar una enmienda a la Constitución para que se incorpore en el artículo 131 como sujetos de enjuiciamiento político a los integrantes del Consejo Directivo. Y a través del dictamen 1-23-RC/23, la Corte Constitucional determinó que al menos vía enmienda no procede ese cambio a la Constitución, pero es interesante también analizar los motivos de la Corte Constitucional, y la Corte lo que señala es que de la revisión de las facultades, atribuciones como tal previstas por la Ley de Seguridad Social para este órgano y de su naturaleza, es un órgano técnico administrativo que no tiene o no ejerce funciones políticas y menos aún de representatividad democrática. Y además lo que resalta la Corte es que un enjuiciamiento político tiene criterios subjetivos y no podría aplicarse para el Consejo Directivo, que es un órgano técnico administrativo, el órgano de gobierno de la institución, parámetros de esta naturaleza. Gracias, Patricia. A una vulneración de varios factores. Gracias, doctora Patricia Borja. Se nos fue así veloz el tiempo, y eso es cuando se habla cosas interesantes y yo creo que el tiempo se acelera. Una cosa brevísima, le voy a preguntar a la economista María de los Ángeles Rodríguez, inclusive más allá de las objeciones que ustedes tienen a esta decisión, el hecho que acaba de decir la doctora Patricia Borja de que serían sujetos de enjuiciamiento político y remoción, ¿qué carga además, inclusive para el temor de tomar alguna decisión por estar sujetos a un juicio político de un ente político como la Asamblea Nacional? ¿Qué análisis les ha preocupado a ustedes? ¿Qué análisis han hecho al respecto? Claro, por supuesto. Precisamente estoy 100% de acuerdo con lo que acaba de decir la doctora Borja. Efectivamente, el artículo 131 de la Constitución establece taxativamente qué sujetos qué funcionarios del sector público son sujetos de juicio político, y no está los miembros del Consejo Directivo del IES. Y precisamente también está el pronunciamiento ese de la Corte Constitucional que acaba de nombrar la doctora Borja, de tal manera que esta aprobación de la ley esta reforma de la Ley de Seguridad Social aprobada por la Asamblea tiene objeciones de inconstitucionalidad que tendrán que ser consideradas por el presidente de la República, Daniel Noboa, para ser enviadas a la Corte Constitucional, porque la ley establece que si es que existen objeciones al contenido de la ley, ¿verdad?, en la reforma, en el veto parcial, pero si es que además existen observaciones o objeciones de carácter constitucional, las mismas deberán ser ventiladas primero en la Corte Constitucional antes de que la Asamblea Nacional se pronuncie sobre el veto parcial presentado por el presidente. Así que sí, efectivamente, y contestando su pregunta, efectivamente, nosotros como Consejo Directivo y en la Ley de Seguridad Social estamos ya controlados y supervisados por los órganos de control que son la Superintendencia de Banco y la Contraloría General del Estado. Entonces, no es que el Consejo Directivo está libre haciendo lo que quiere, sino que está efectivamente supervisado por estos dos entes de control. Gracias. Entonces, sí. Gracias, economista María de los Ángeles Rodríguez. Sí, el asunto es muy delicado porque no solamente que van a estar hipercontrolados, sino inclusive como es bajo el temor, casi una amenaza, pongamos entre comillas, de un ente político, y sabemos cómo se maneja el ente político, inclusive sumando a lo que Henry Llanes ha contado de cómo se ha manejado la institución, ¿no?, de venir en botín político. Se nos ha ido el tiempo, tengo que hacer aquí una primera pausa. A la audiencia le invito a enviar sus
comentarios a la cuenta de ex @TaliaFloresF y también al Facebook. Ya volvemos. Continuamos en Descifrando con Talía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros. Están dialogando el licenciado Henry Llanes, exdiputado, representante de los jubilados de Pichincha, Alies, la doctora Patricia Borja, experta en temas de seguridad social, autora de libros sobre esta materia, y la economista María de los Ángeles Rodríguez, vocal del Consejo Directivo del IES en representación de los empleadores. Licenciado Henry Llanes, creo que podemos ir avanzando un poquito porque yo sé que es apenas una pincelada de toda la decisión que ha tomado la Asamblea Nacional o que hemos analizado, pero la gente que nos escucha en diferentes lugares dirá, bueno, díganme qué está pasando con mis temas. Y yo quiero preguntarle eso. Los expertos señalan que el fondo de pensiones más o menos pende de un hilo, ¿no? Porque se está gastando más de lo que ingresa. Tan fácil como eso. Si se gasta más de lo que ingresa, hay realmente un problema serio. ¿Qué se ha hecho al respecto? ¿Dónde están el nudo gordiano? ¿Qué tiene que pasar para que esto no suceda? Y sobre todo para que la perspectiva de los nuevos jubilados sea el tener una recompensa a sus años de trabajo y no vivir el drama de no tenerlos, licenciado Llanes. El seguro social, como partimos del concepto de que se lo ha manejado como un botín político, el seguro social siempre estuvo expuesto a la oferta de la campaña electoral. Porque como el Seguro Social tiene una fuerte incidencia social y una fuerte incidencia política, entonces el plantear o al haber planteado prestaciones demagógicas para captar votos, y que quienes han hecho esto no les ha importado un bledo de lo que pase con el Seguro Social, entonces ese es un tema gravísimo, ¿no? Que por ejemplo en el Seguro Social se incluyó a los seguros especiales. Ya cuando los seguros especiales debieron ser manejados por una legislación separada y fortalecidos a través de una organización, de una ley por separado. El seguro social campesino, por ejemplo, ha sido manejado políticamente y que debería, y a propósito de la economista María de los Ángeles Rodríguez Rosero, le solicito públicamente que realice una investigación, porque yo he sabido que los afiliados del Seguro Social Campesino aportan $5. Pero esos $5 no van al Seguro Social, van $2.63. ¿Quién se hace quedar la mitad? Y son como más de 300,000 afiliados del Seguro Social. Allí se están haciendo quedar más de $2 al mes. Eso significa que alguien se hace quedar más de $700,000 al mes. Y eso deben investigar ustedes. ¿Y quién sospecha a usted semejante cantidad de dinero, por favor? Sí, hay una intermediación donde los amenazan, donde los chantajean a los compañeros campesinos aprovechándose de su pobreza, de su humildad, porque esta intermediación que está allí, de unos dirigentes vivísimos, politizados, agitadores políticos, ellos dicen que cumplen ese rol de intermediación porque dicen que ellos recogen mensualmente el aporte del seguro, del jefe de familia del Seguro Social Campesino, $5, y ellos dicen que cumplen el papel de retirar esos $5 y pagar el aporte mensual que le corresponde al jefe de familia del Seguro Social Campesino, y lo que aportan es menos de $2.50. Digamos, $2.163, $2.63. Entonces allí alguien se hace quedar más de $2 con 27 centavos. Entonces el Consejo Directivo, porque el Consejo Directivo, de acuerdo a la ley, tiene facultades de fiscalización, y el Consejo Directivo del IES debería fiscalizar, así como también en el Seguro Social Campesino, querida Talía, están afiliados gente del sector urbano, porque para ser afiliado del Seguro Social Campesino yo tengo que cumplir 3 requisitos: no ser empleado, no recibir sueldo, no ser empleador, sino vivir de una economía de subsistencia. Los jefes de familia del Seguro Social Campesino y también de la pesca artesanal. Oh sorpresa, si uno se hace una auditoría, no todos los afiliados al Seguro Social Campesino tienen ese perfil, y el Consejo Directivo del IES no hace nada. Mire que yo tomé un taxi
del norte de la ciudad de Quito el año pasado. Y le dije, lléveme al centro, al señor del taxi, ¿no? Yo siempre les pregunto a los señores del taxi o a los choferes de los buses si son afiliados al Seguro Social Obligatorio. Entonces le hice la pregunta al señor taxista y le dije, mire, señor, ¿usted es afiliado al Seguro Social Obligatorio, al Seguro Social Obligatorio? No, que a propósito le cambiaron de toda esta ignorancia en la legislación. Sustituyeron en el año 2001 al verdadero nombre, al nombre correcto del Seguro Social Obligatorio por la Ley de Seguridad Social. Y entonces el señor chofer me dice, no, yo soy afiliado al Seguro Social Campesino. Entonces, mire, claro, aportando $2 con 63 centavos, él hace atender, y le digo, su familia se hace atender en el Seguro Social, dice sí. Entonces, ¿y quién financia esa atención médica? Porque el Estado no paga. Los afiliados al Seguro Social Obligatorio. Mire que yo tengo una carta enviada por la economista María de Los Ángeles Rodríguez Rosero, que está aquí con nosotros, ¿no? Como vocal de representación de los empleadores, dirigida esta comunicación el 19 de septiembre del año 2023 al magíster Pablo Arosemena Mario como ministro de Economía y Finanzas. ¿Sabe qué le dice la señora economista María de Rodríguez Rosero? ¿Sabe qué le dice? Me voy a referir a una línea. Dice, después de saludarle, decirle cosas, digamos, expresarle su saludo al ministro, dice, nos dirigimos a usted los 3 miembros del Consejo Directivo del IES, de manera conjunta, abro comillas, para expresar la preocupación por la grave situación, mira lo que dice, por la grave situación por la que se encuentra atravesando el instituto ante el alto riesgo de incumplir con el pago a los jubilados. Y finalmente dice ella, en otro párrafo, dice el ministro, es importante señalar que, paralelamente, mientras el Ministerio de Economía y Finanzas a su cargo ha dejado de transferir al IES, en lo que va del año 2023, aproximadamente $1.250 millones, por concepto del aporte del 40%, ojo, el Estado no cumple y quiere seguir manejando el Seguro Social y otros rubros. El BIES, mira lo que dice Talía, el BIES ha invertido en el mismo periodo en bonos del Estado ecuatoriano aproximadamente $1.627 millones, lo cual evidencia que el IES ha financiado, ojo, el presupuesto general del Estado por un valor total aproximado de $2.877 millones, con recursos de los afiliados, jubilados y beneficiarios del IES a nivel nacional. Gracias, Henry. Permitamos que la economista María de Los Ángeles Rodríguez comente, porque además me parece una carta muy valiente, muy decidora, ¿no? Dirigirse directamente al ministro y decirle exactamente las cosas como están sucediendo. Lo que me gustaría es que nos cuente qué le respondió el ministro economista Rodríguez. Bueno, sí, efectivamente esa carta la puse, era la tercera insistencia que yo tenía. Yo había solicitado a los miembros del Consejo Directivo que como Consejo Directivo, los 3, enviemos un exhorto, que decidieron que sea un exhorto en un sentido parecido, y finalmente mandé yo pues individualmente esa carta manifestando la situación en la que se encontraba para ese entonces los fondos especialmente el fondo de pensiones de la institución. Me parecía que era un tema de responsabilidad hacerlo, en vista de que los de entonces miembros del Consejo Directivo no estaban, tomando acciones conjuntas al respecto. Entonces a mí me pareció un acto de responsabilidad hacerlo y convocar a una reunión, así que sí, efectivamente se hizo una reunión con el ministro Arosemena, en donde básicamente nos informaron que el gobierno no tenía recursos, y se dieron las cifras que el gobierno sí había pagado, porque no es que no pagó nada, sí pagó. Y efectivamente esas cifras que dio el ministro Arosemena en esa reunión eran correctas. Yo me acerqué al ministro y le dije, sí, efectivamente, ministro, las cifras que usted dice que ha pagado al instituto son correctas, correctísimas, pero también son correctísimas las cifras que yo le puse en el oficio, de tal manera que estamos en esta reunión para tratar de buscar alguna solución. Pero claro, como sabemos cómo terminó el gobierno, la caja fiscal finalmente no tenía recursos, así que básicamente no hubo por ese momento una solución. Ahora, María de Los Ángeles, hay algo verdadero y creo que estamos todos de acuerdo, no solamente los 4 que estamos en este programa, sino toda la audiencia. El gobierno no puede seguir usando el dinero de los afiliados, del sudor de la frente de los trabajadores ecuatorianos, trabajen en donde sea, en el estamento que sea, en la institución que sea,
y muy graciosamente a veces hacer un aporte mínimo. Para eso, por ejemplo, no solamente la representación tripartita, yo creo que tienen la delegación inclusive emocional de todo el país, de que hay que presionar de alguna forma, porque siguen, como se dice comúnmente, haciéndose los desentendidos y tienen al sistema de salud en crisis y al fondo de pensiones en riesgo. ¿Cuál debería ser la acción o qué tienen pensado ustedes para presionar a que entregue el dinero? Que yo sé que el gobierno tiene problemas, pero que no se siga llevando el dinero de los afiliados, María de los Ángeles. Bueno, sí, a ver, aquí sí quisiera que aclaremos una cosita antes de que se me escape la idea, y es que las inversiones que hace el BIES con los recursos de los afiliados en bonos del Estado son inversiones que nos están generando un rendimiento en beneficio de los propios afiliados, ¿verdad? O sea que no por el hecho de que el BIES tome los recursos de los afiliados e invierta en bonos del Estado, obviamente eso se convierte en una deuda del Estado con el BIES, pero también es una inversión, un activo que tiene el BIES en bonos del Estado. Es decir, es una inversión que está haciendo y que está generando un interés. O sea, no hay que satanizar tampoco las inversiones que hace el BIES en el gobierno. Lo que sí, cuando el gobierno está atrasado y nos obliga a desinvertir, ahí sí estamos hablando de otra circunstancia, que es la que precisamente yo he señalado y he reclamado. Así que no hay que satanizar las inversiones, lo que sí, cuando nos obligan a desinvertir, ahí sí estamos afectando a los fondos. Y eso es lo que yo estoy, como digo, nuevamente reclamando. Entonces, lo que quiero decir es que sí es importante las personas, desgraciadamente, en el Consejo Directivo, en este país donde estamos desinstitucionalizados, donde las instituciones no tienen valor, desgraciadamente entonces las gestiones recaen en las personas, y si la persona hace gestión o no hace gestión, es importante representando al sector que sea. Entonces, lo que puedo decir es que el actual gobierno sí ha dado muy diferentes señales de tratar de solucionar los temas, ¿verdad? Ha dado señales, ha pagado ya el mes de febrero el aporte de pensiones, ¿verdad? Entonces eso ya es diferente, ya estamos dando señales de que existen conversaciones que están llevándose a cabo entre los técnicos del IES y del Ministerio de Economía y Finanzas para ver qué viabilidad se le da al pago de la deuda, tanto de los aportes del año corriente cuanto de la deuda acumulada de años anteriores. Entonces sí es muy importante la intencionalidad y la disposición que tengan las autoridades para tratar de buscar soluciones, porque todos sabemos que la caja fiscal desgraciadamente está en la situación en la que está, y tenemos también que estar conscientes que no podemos cerrar los ojos ante la realidad. Y usted puede decir págame, ponerle precio, ponerle una pistola en la 100, pero la caja fiscal no tiene plata. Entonces, ¿a dónde llegamos? Lo que tenemos que sentarnos racionalmente a conversar y hacer cosas que sean viables y realizables. Estoy totalmente de acuerdo, y qué bueno que aclare. Para eso es justamente un programa como este que se llama Descifrando, porque hay que desentrañar las realidades en este caso de una institución como el IES. Doctora Patricia Borja, hay algo que realmente también inquieta, o sea, no hay un tema, son muchísimos temas, son una cantidad de temas que, por ejemplo, como los balances actuariales, sé por los expertos también que el último es de 2018. ¿Cómo funciona una institución que no sabe exactamente cuánto tiene, cuánto sale? Y con toda la gravedad que existe, ¿no? De que, por ejemplo, lo que ha contado también el licenciado Henry Llanes, que hay gente que pasa por afiliado al seguro campesino cuando no son campesinos. ¿Quién racionaliza el manejo de una institución como tal, y sobre todo en el tema del balance actuarial? ¿Por qué no se actualiza? ¿Qué es lo que está sucediendo? Sí, en este caso hay que tomar en cuenta que de conformidad con la codificación de resoluciones de la Superintendencia de Bancos, así como según lo previsto por una de las resoluciones del propio Consejo Directivo del IES, la resolución número CD 535, que contiene el Reglamento Orgánico Funcional, los estudios actuariales que para que puedan ya pasar a conocimiento de toda la ciudadanía en términos generales, pues primero deben haber sido o puestos en consideración del Consejo Directivo del IES, según lo previsto por la Ley de Seguridad Social. Pero según esta codificación de resoluciones y esta resolución del Consejo Directivo, deben ser presentados con una periodicidad de al menos cada 3 años. Ciertamente lo que se puede observar en la página web del IES es que lo más actualizado corresponde a los estudios que tienen corte al 31 de diciembre
del 2018 y que fueron presentados en el año 2019. A partir de ese momento, pues no se puede no se tiene acceso a estudios actuariales más actualizados. En la página web hay una sección en la que consta estudios actuariales 2020, pero todavía no está cargada ninguna información, ningún documento, y esto realmente es preocupante porque los estudios actuariales son, como lo ha establecido también la Corte Constitucional, son lineamientos o parámetros, al igual que organismos internacionales como la Asociación Internacional de Seguridad Social y la propia OIT. Son lineamientos para, sobre la base de diversas proyecciones, determinar cuál podría ser la situación a futuro de un determinado fondo, y pues ahí dependería también muchísimo de la gestión del Consejo Directivo en términos de que es un órgano de fiscalización según el artículo 26 de la Ley de Seguridad Social, pero al menos lo que le podría mencionar de lo que he podido revisar de las actas de las sesiones del Consejo Directivo, el año anterior se había autorizado que se elaboren más bien los estudios con corte a diciembre del 2022 en lugar de los estudios con corte a diciembre del 2021, y también había algunas observaciones de la Superintendencia de Bancos en torno a los estudios del 2020, pero esa es la realidad, y realmente creo que sí es muy importante para lograr una discusión y un abordaje de esta temática, que se considere que la Constitución dispone que uno de los principios, mejor dicho, uno de los criterios de funcionamiento del sistema de seguridad social es la transparencia, y ahí hay un desafío muy importante de parte de la institución de presentar la situación real de cada uno de los seguros administrados por el IES, además de las medidas en torno a la gestión institucional, que también es un aspecto muy importante, un desafío, un nudo crítico, como lo ha señalado la Organización Internacional de Trabajo, o en aras de garantizar una calidad de servicios y de las prestaciones. Gracias. Y resalto en particular también ya. Sí, no, dígame brevemente, pero porque tengo que ya también cerrar este bloque con un punto de vista que le voy a pedir a Henry Llanes, pero adelante, doctora Patricia Borja. Le agradezco muchísimo. Yo resalto lo que señaló la economista Rodríguez, en el sentido de que depende muchísimo toda esta situación de los perfiles. Lamentablemente la Ley de Seguridad Social no establece requisitos rigurosos que deban cumplir las personas que van a formar parte del Consejo Directivo del IES, y pues ahora tenemos un gran problema porque la vocalía de los asegurados pues está ocupada en contra de la ley reformatoria que entró en vigencia el 1 de noviembre del 2022. Este tema, por así decirlo, fue dilucidado por un juez de Quevedo con una acción de protección que fue concedida sin fundamento, y esa es la realidad que tenemos. Solamente ese detalle me permito mencionar. No, y yo me alegro que usted aborde esos temas. Yo le escuché en Radio Democracia el viernes por la mañana decir, y me pareció muy bien, porque eso es parte de lo que buscamos los medios, la transparencia en la información. El licenciado Henry Llanes brevemente ha respondido su inquietud de la carta que usted hizo alusión, que le envió la economista María de los Ángeles Rodríguez al exministro Arosemena, y ha dicho también el economista algo importante: en verdad los bonos no significa que es un dinero que se tome el Estado, sino es una inversión que revierte dinero y con eso también funciona el seguro social. Sí, pero para quienes conocemos el seguro social no nos estamos refiriendo a la inversión en bonos. Lo que dice la economista es verdad. Lo que debería hacer el economista es si la tasa de interés que paga el Estado por la inversión en bonos es la misma del mercado, ¿no? Porque siempre el Estado le ha pagado una tasa de interés menor a la tasa que está vigente en el mercado. Por ejemplo, Luis Rodríguez Torres, en un estudio que publicó en los años 80, a fines de los 80, en el año 1987, sobre también un tema de la crisis sobre el IES, él dice que el haber invertido los dineros del Seguro Social en bonos del Estado le significó al Seguro Social un impacto en el déficit actuarial de 400.000 millones de sucres. ¿Ya? El presidente de la Comisión de Inversiones del Seguro Social, cuando no había Banco del IES, en el presente año, por eso es que algunos sectores económicos no quieren soltar el IES y se creen dueños y propietarios de plata ajena. Dice que invirtió él en un banco del país, no voy a mencionar el nombre, y dice todavía tuvimos que rogarle para hacer nuestras inversiones. ¿Sabes? Dice que cómo tuvimos que invertir.
al 2% tasa de interés, en dólares, ¿no? En la primera década del presente siglo. Al 2%, 2.5. Y él me decía, ¿sabes en cambio, cuánto cobraba el banquero por invertir su dinero, por el de los trabajadores a través del banco, en el mercado nacional? ¿Sabes cuánto fijaba la tasa? Me decía él, 15%, 17%. Nosotros llegamos a la conclusión, ¿quién los hizo millonarios a ciertos banqueros? ¿Quién los hizo millonarios? Los trabajadores, los asegurados. Gracias. ¿Y quién quiere seguir manejando de esta manera el seguro social? No puede ser. Gracias, Henry. Lo que yo veo es que un programa se hace de vez en cuando sobre este tema porque hay otros muchos también de mucha gravedad, ¿no? Un país que vive la crisis, que vive sobre todo en materia de seguridad, pero yo sí veo que ustedes que se dedican especialmente a analizar estos temas deberían continuamente estar explicando porque es como que tantas cosas no se han dicho a su tiempo y sigue esto como una bola de nieve. Les pido que hagamos aquí una breve pausa recordándole nuevamente a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Antena 1, en Voces Azuayas y en YouTube. Ya volvemos. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Continuamos, están hoy en Descifrando la doctora Patricia Borja, experta en temas de seguridad social, autora de libros sobre esta materia, la economista María de los Ángeles Rodríguez, vocal del Consejo Directivo del IES en representación de los empleadores, y el licenciado Henry Llanes, representante de los jubilados. Patricia, voy con usted. Vamos a seguir desentrañando así, a vuelo de pájaro, dando una pincelada a los diferentes temas. ¿Cómo se capitaliza el seguro social? ¿Por qué hay tanta angustia en algunas personas, en la gente que vive, sobre todo del IES, porque van a una cita médica y no solamente que si el propio Henry Llanes dice que le tienen una cita desde septiembre, que a lo mejor le toque ahora en marzo? La mayoría de las personas tiene que pasar mucho tiempo, más todavía cuando se necesita una cirugía, no hay medicamentos y el seguro está descapitalizado y mientras tanto hay inversiones que se hacen. Por ejemplo, yo me acuerdo, hay una hidroeléctrica y el problema del Ecuador es la impunidad, porque todos podemos mencionar los nombres de quienes mal invirtieron, pero no pasa nada, no responden ante la ley, entonces viene cada uno, da un golpe y se va. Y no pasa nada. ¿Cómo se normaliza una institución de la que usted conoce tanto, no solamente a través de la normativa, sino que vive realmente cómo funciona la seguridad social? ¿Cómo se puede capitalizar al IES, doctora Patricia Borja? Sí, ciertamente hay mucho o una serie de problemas financieros en los distintos seguros administrados por el IES, porque esto también es un principio muy importante de organización del IES que se relaciona con la independencia de los seguros, que fue una incorporación que parte del mandato de la Constitución de 1998. Y, por ejemplo, en el caso del seguro de salud, como también lo ha señalado la OIT en una evaluación actuarial que presentó en el año 2020, lo que señaló la OIT es que hay problemas de orden de gestión institucional, falencias en la gestión institucional, pero además de eso hay otros varios problemas financieros que sería muy importante que a través de la articulación entre distintas carteras de Estado, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, los gobiernos autónomos descentralizados, pues, y claro, también la Asamblea Nacional puedan tomar medidas y el propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿A qué me refiero? Me refiero a algunas prestaciones concedidas por el seguro de salud que lamentablemente no cuentan en unos casos con el respectivo financiamiento y en otros casos no están siendo financiadas de acuerdo con la normativa. Por ejemplo, en el año 2010 se realizó a través de una reforma legal esta extensión de la cobertura en salud para los hijos de los afiliados hasta los 18 años. Incluso hay una sentencia de la Corte Constitucional de 2017 que extendió aún más esa cobertura para aquellos que se encuentren
aquellos menores de edad que se encuentren en acogimiento familiar y otras medidas ordenadas por jueces competentes. Pero el problema es que no se estableció fuentes de financiamiento para esta extensión de esta cobertura y, como lo consta en el estudio actuarial que tiene corte a diciembre del 2018, sí genera un impacto financiero porque solo está cubierto con el 5.16%, que es la tasa de cotización destinada al seguro de salud. Pero hay otro problema en términos financieros y en términos de la gestión del Estado para la garantía del derecho a la salud, entre otros derechos. La atención y tratamiento a las personas que lamentablemente padecen de enfermedades catastróficas. Hay un problema de conformidad o inconformidad, mejor dicho, entre la Ley de Seguridad Social, que es una norma preconstitucional, y la Constitución que está vigente desde el año 2008, porque aun cuando la Ley de Seguridad Social dispone que para este tratamiento y atención se debe conformar o reglamentar como tal un fondo tripartito que tiene o que debería tener un financiamiento de los asegurados, de los empleadores y con cargo a la contribución obligatoria del Estado, nunca se reglamentó. Y mientras, en cambio, la Constitución en el artículo 50 dispone que la atención y tratamiento para personas que padecen enfermedades catastróficas será gratuita y especializada, lo que implicaría realmente que debería tener un financiamiento con cargo a los ingresos de la caja fiscal. Incluso el IES ha tenido que presentar o ha presentado una demanda de inconstitucionalidad de este artículo de la Ley de Seguridad Social, el 103, en el literal respectivo, por esta inconformidad con la Constitución. Pero creo que son temas que deben ser abordados sin perjuicio de que también desde la institución, desde el IES como tal, debe haber medidas para mejora de la gestión institucional. Eso le podría mencionar en el caso del Fondo de Salud, en el caso del Fondo de Pensiones, igual hay otros varios problemas financieros, también de gestión institucional, que ameritan varias medidas, pero eso le podría mencionar. Gracias. Para no extenderme. No, yo le agradezco, doctora Patricia Borja, y justo les iba a pedir que abreviemos porque como usamos en los dos primeros bloques mucho más del tiempo previsto, en este vamos a tratar de disminuir un poquito para que el programa alcance. Y yo quiero irle otra vez con la economista María de los Ángeles Rodríguez para preguntarle sobre el problema demográfico, que significa el tema de la jubilación. Y este es un problema planetario. Europa, Estados Unidos, todo, pero viven el drama porque los seres humanos están viviendo más, la población tiene mejor calidad de vida y menos gente tiene acceso al trabajo, y aquí mismo en el Ecuador hay menos personas que están cotizando y se afilian al IES. ¿Cómo se resuelve eso, economista María de los Ángeles Rodríguez? ¿Cómo están mirando ustedes? Porque podría en un momento dado ser el gran conflicto que se viene socialmente en el Ecuador. Efectivamente, estimada Thalía, lo que usted dice es absolutamente correcto. Solamente déjeme hacer un pequeño paréntesis para referirme al tema de los estudios actuariales que mencionaba la doctora Borja. Solamente quisiera aclarar que efectivamente la Superintendencia de Bancos nos había pedido que hagamos unos estudios actuariales en el 2020. Eso hicieron, y esos son los últimos estudios actuariales que han sido ya aprobados por una empresa actuaria externa, como dispone la ley, y en esta precisa semana están siendo presentados los resultados de esa aprobación, de esa validación por parte de esa empresa tercera actuaria a los equipos técnicos del IES. Así que estamos precisamente en ese proceso. Una vez que eso concluya, serán presentados los resultados al Consejo Directivo. El Consejo Directivo los conocerá y serán publicados en la página web del IES. Así que estamos precisamente en ese momento para tranquilidad de la ciudadanía, y efectivamente, como mencionaba la doctora Borja, el Consejo Directivo dispuso que se hagan ya los estudios actuariales del 2022, a pesar de que era cada 3 años, pues los últimos son del 2020, pero no íbamos a esperar hasta el 2023, así que dispusimos que se hagan ya los del 2022 y se está trabajando en eso. Es decir, se van a publicar los aprobados del 2020 y se está trabajando en los del 2022. Eso para aclarar respecto a ese tema. Lo que usted me pregunta, Thalía, sobre
como el tema de la demografía, ¿no es cierto? Este es un problema efectivamente demográfico que no es exclusivamente el Ecuador, sino todos los países del mundo, en donde se da este proceso, esta nueva tendencia en que la población se envejece y la tasa de natalidad decrece, es decir, las familias tienen cada vez menos hijos. Si antes las madres en Ecuador tenían 5 hijos, ahora las madres en Ecuador tienen con las justas 2 hijos. Esta mañana precisamente escuchaba en Radio Democracia un análisis que hacían en el programa Clarito está de la tasa de natalidad en Quito específicamente, que decía que había disminuido sustancialmente y ahora los jóvenes no tienen hijos sino que tienen perros. Entonces eso es un fenómeno que no se da en Ecuador, es un fenómeno mundial en donde hay cada vez más población adulta mayor y menos población joven, ¿no? Y eso obviamente se agrava porque si es que no existen políticas de empleo que generen empleo, que traigan inversión, ¿no? Que faciliten que el sector privado, que es el mayor generador de empleo, genere más fuentes de trabajo, pues entonces tenemos un problema de ingresos en los fondos que administra el IES, porque hay menos afiliados y por lo tanto menos aportes y por lo tanto menos ingresos, mientras que por el otro lado, por el lado de los ingresos, tenemos más población adulta mayor que vive más años porque la medicina aumenta, entonces la esperanza de vida va creciendo cada año. Entonces en lugar de pagar una pensión por 10 años como estaba, 10, 15 años, ahora tenemos que pagar por 20, 25 años, porque la gente ahora vive, la esperanza de vida es de 83.4 años. Entonces tenemos mayor cantidad de adultos mayores que reciben una pensión y esos adultos mayores están viviendo más tiempo que antes. Entonces los egresos obviamente se exponencian mientras que los ingresos decrecen. Entonces eso es un tema real, ¿verdad? Que es el problema demográfico técnico, que es el que tenemos que corregir, y a eso se ven abocados no el Ecuador, sino todos los países del mundo. Todos los países tienen que solucionar esto porque tienen que ir adaptando sus sistemas de pensiones a la demografía de sus poblaciones. Entonces, eso obligó a Francia, por ejemplo, a subir la edad de jubilación de 62 a 64 años y le causó todos los disturbios y las protestas que le causaron a Macron, ¿verdad? Entonces, pero ellos lo que hicieron es subir solamente la edad de jubilación. Lo que se está analizando en el IES es hacer una reforma estructural de todos los sistemas de pensiones de tal manera de darles sostenibilidad en el largo plazo, y en eso estamos trabajando precisamente ahora. Muchas gracias, economista María de los Ángeles Rodríguez. Justo esta pregunta, licenciado Henry Llanes, este es un gran problema también y es una gran realidad que nadie puede resolverla, pues los seres humanos están viviendo porque hay mejor calidad de vida, mejores condiciones, viviendo más tiempo, se envejece más la población y hay menos cotizantes y hay menos habitantes, digamos, por los problemas que ha explicado también María de los Ángeles. ¿Cómo están ustedes mirando que se puede resolver esta situación? Porque esa comisión que formó el expresidente Lasso y en la que estuvieron muchos expertos que hicieron un trabajo realmente importante, no sé si es que alguien los tomó en cuenta, si es que alguien utilizó toda esa información, porque tenía sentido, ¿no? El que había que tomar decisiones en cuanto a la cantidad que se aporta, en cuanto a la edad para la jubilación y todo eso. ¿Cómo están viendo ustedes, Henry? Cualquier reforma, cualquier ajuste es correcto hacerlo porque la sociedad humana es una sociedad dialéctica, sometida a los cambios, a las transformaciones frecuentes, ¿no? Pero no es correcto que haciendo la operación del gato, cuando el gato desecha sus residuos orgánicos, los tapa con arena o con polvo o con tierra, ¿no? Pero en el Seguro Social se quiere hacer eso, porque mire usted el tema de que no se quiere plantear con valentía una reforma constitucional, por ejemplo, para que los seguros especiales, que para poder conceder sus prestaciones requieren del subsidio del Estado y de otras ayudas económicas, pero no pueden estar funcionando en la misma institución del Seguro Social obligatorio. Tienen que ser fortalecidos a través de una ley por separado cada uno, como se maneja el ISPA, como se maneja el ISPOL. Punto 2. Sucede que el Seguro Social tiene prestaciones médicas que no le corresponden. Hijos de los afiliados, ¿sabe, Talía, cuánto es esa prestación demagógica? Porque es el Estado el que le ha hecho, el gobierno lo que le ha hecho daño. Crearon esta prestación médica para los hijos de los afiliados en el año 2010, violando el 369 de la Constitución, que dice que ninguna prestación debe ponerse en vigencia si no tiene el debido financiamiento, pero les importó un pepino, un bledo, la disposición constitucional. ¿Sabe cuántas están personas registradas actualmente de los hijos de los afiliados para ser atendidos en los hospitales del Seguro Social? 2.068.000 personas. Cuando Paul Palgrande era presidente del Consejo Directivo, dijo que el costo anual
de esta prestación para el Seguro Social, para el Fondo de Pensiones, era de $300 millones al año. La crearon en el año 2010, hoy estamos en 2024, 14 años. Si yo multiplico 14 años por 300 millones, me da más de $4.200 millones que se han sacado de los bolsillos de los afiliados. Entonces, ¿cómo no va a estar descapitalizado el Seguro Social? Luego en la ley, porque además, a propósito, el Seguro Social no tiene ley. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no tiene ley. Lo que existe es una ley de seguridad social. Pero no es lo mismo, como yo les dije a los señores de la OIT, que a propósito la doctora Borja los reitera refiriéndose a la OIT. La OIT tenía un estudio aquí confundiendo seguridad social con seguro social. Yo le dije a los técnicos de la OIT, no es lo mismo seguridad social que seguro social. No es lo mismo un sistema de seguros sociales que un seguro social. No es lo mismo una red pública de salud que un seguro social. No es lo mismo una política nacional de salud que un seguro social. Tuve que a unos técnicos de la OIT decirles, aclararles eso, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que acá, en el caso de los enormes perjuicios económicos que le han causado al Seguro Social, mire que Diego Salgado Rivadeneira, como director general del IES, el 18 de agosto del año 2023, le envió una carta al ministro de Economía y Finanzas y le dice que la deuda que tiene acumulada el Estado y que no paga es de $10.051 millones. Deudas de salud acumuladas desde el año 2006. Deuda del 40% acumulada desde el año 2002. Y mire que el Consejo Directivo del IES, yo no lo he escuchado ni a la economista María de los Ángeles Rodríguez Rosero, no le he escuchado, yo sí le he pedido públicamente, ¿cuál es el monto de lucro cesante que le genera estos $10.051 millones al Seguro Social? Y hago la pregunta pública también a los economistas Walter Spurrier, al economista Pablo Lucio Paredes, al economista Augusto de la Torre. Les hago la pregunta, y también al señor presidente del Consejo Directivo del IES, al señor Eduardo Peña. ¿Cuál es el monto? ¿Y usted tiene una cifra? De lucro cesante? Pues es multimillonario. Son miles de millones de dólares si vamos haciendo desde el año 2006. Pero déjeme decir a propósito de esto. Mire los perjuicios que le vienen causando. ¿Sabe que yo tengo la auditoría, pues no, de la deuda del Estado al Seguro Social? Que le presentaron al ministro en la comisión, que se titula Liquidación de la Deuda del Estado, y esto tengo que decirlo, porque es la oportunidad de este gran programa que usted dirige, y usted, María, Talía. Mire, ¿sabe lo que le dice la comisión? Los delegados que intervinieron en la negociación en la auditoría de la deuda pública, delegados del Seguro Social y del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Sabe lo que le dicen al ministro desde entonces? Le dijeron, lo voy a citar entre comillas, el monto total de la deuda del Estado aplicando el método del desagio es de $888.3 millones. Pero la comisión le dice, bajo la responsabilidad de los integrantes de la comisión del IES, se establece también como técnica de trabajo la hipótesis del método valorista, cuyo monto por el periodo 1985 a 2007 con corte de los intereses a mayo del año 2008 alcanza a $3.478 millones. Esto tenía que haberle pagado el Estado al Seguro Social si se aplicaba el método valorista, y le pagaron 888.3 aplicando el método de desagio. ¿Sabe por qué? Porque llegaron al extremo de hacer constar en esta contabilidad de que la cotización del dólar frente al sucre en el periodo 1985 al año 2000 era de 25.000 sucres por dólar, de 25.000 sucres por dólar, cuando eso no fue. Entonces los prejuicios que le han causado a los gobiernos son fenomenales. Por eso es que nosotros queremos cambiar el Seguro Social, la gobernanza del Seguro Social, que es un caso urgente. Caso contrario, lo van a quebrar el Seguro Social. Gracias, licenciado Henry Llanes. Y yo quiero comprometerlas, en verdad, que hagamos en un tiempo prudencial un nuevo programa con los 3 invitados, porque tengo que terminar aquí porque se nos fue el tiempo, ya se acabó el tiempo del programa, porque tengo que hacer la pregunta que es la marca de este programa cuando regresemos, a quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal. Así es que hagamos una brevísima pausa y regreso con esa pregunta. Gracias. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Talía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién le ha ido mal esta semana, Patricia Borja? Definitivamente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Henry Llanes. A los afiliados y jubilados del Seguro Social por lo que torcieron el proyecto de ley en la Asamblea Nacional. María de los Ángeles Rodríguez.
yo creo que a todo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque se está aumentando un problema de gobernanza adicional. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, Patricia Borja, ¿a quién le ha ido bien? Creo que le va a ir bien a Salinas porque estaba revisando que este domingo 17 de marzo va a vivir la experiencia del Tour de Francia. Henry Llanes. Yo creo que a algunos artistas que se han destacado en esta semana me parece que les ha ido bien y hay una promoción de... Gracias, María de los Ángeles Rodríguez, ¿a quién le ha ido bien esta semana? Yo creo que al presidente Noboa en los ratings de aceptación que tiene por parte de la población ecuatoriana. Gracias a los panelistas que han estado hoy con nosotros en Descifrando y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíe sus comentarios a la cuenta de ex @TaliaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Talía Flores. Les esperamos el próximo sábado desde las 8 de la mañana y los domingos su reprise desde las 7 de la mañana.